Sebastián Moro era un periodista, colaborador del diario argentino Página 12, que había anticipado el golpe de Estado en Bolivia. Con una serie de artículos había ido adelantando la situación que se estaba viviendo y el desenlace previsible que era el golpe de Estado. Fue asesinado en esos mismos días del golpe. Vamos a hablar con su hermana Penélope, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Penélope, Bernardo, Yanina? Acá en el piso de... Hola Bernardo y equipo. Bueno, muy bien. les agradezco la comunicación después de varias idas y vueltas. Como les decía por privado, me parece que el espacio es fundamental porque Sí. Sebastián es la primera víctima del golpe de Estado de Bolivia, donde Argentina participó activamente, Sí. y se está comprobando que es una denuncia que también como familiar, tanto yo como mi madre, Raquel Rochetti, y mi hermana Melody Moro, venimos denunciando ante diferentes estrados, por decirlo de alguna manera, también con nombre y apellido a la complicidad que veíamos, que empezamos a sospechar de parte del embajador. Por eso digo que importante este espacio que costó Penélope, muchísimo. ¿qué es lo que venía denunciando tu hermano que en definitiva se presupone o se sospecha que fue lo que le costó la vida? Sí, te voy a corregir porque hay mucha desinformación en Argentina que ha tardado en interesarse en este tema. Sebastián vivía en Bolivia hacía 2 años y era el jefe, además de hacer la corresponsalía que hizo desde el 24 de octubre en adelante hasta el 9 de noviembre, que su última nota es un golpe de Estado está en marcha en Bolivia, son 11 crónicas, donde él va desmembrando la puesta en marcha del golpe, el rol que estaba jugando Camacho, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los diferentes grupos de poder económico, las universidades. Pueden seguir esa seguidilla de crónicas en Página 12. Sebastián, además, era el jefe de prensa rural y periodista de Radio Comunidad, ambos medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, es decir, de la máxima sindical campesina de Bolivia. Él comunicaba para el interior del campesinado y el sector indígena, por lo tanto era un factor clave tanto para el interior de Bolivia como para el exterior, sobre todo para Argentina, donde radica, donde vive gran parte de la población migrante boliviana. Porque queremos ir a lo fundamental. Él estaba haciendo toda esta serie de denuncias, pertenecía a esta organización y fue encontrado inconsciente. Como trabajador, sí, como periodista. Y fue encontrado inconsciente el mismo día del golpe en su departamento y falleció 3 o 4 días después, ¿es correcto? Su último acto en vida fue mandar la nota a Página 12, el mismo día que secuestran a su jefe, al jefe de los medios de la CSUB-CB, que es la Sindical de Campesinos. Y bueno, él nos comenta eso, nos da detalles del secuestro de José Aramayo, que fue torturado en la vía pública. Al otro día es encontrado inconsciente y agoniza durante una semana. Él muere el 16 de noviembre en una clínica de La Paz, donde yo llegué el 11 y donde tuve contacto con el ex embajador Normando Chiqui Álvarez García, a quien vengo denunciando en diferentes testimonios y también lo he hecho algunas veces públicamente por el abandono de persona que hizo sobre mi hermano. Penélope, claro, entendemos que te emociones al recordar a tu hermano, toda la situación terrible por la que además tuviste que pasar vos. Le queremos preguntar a Lucila también, bueno, ¿quiénes mataron? ¿Quiénes son los responsables de la muerte de Sebastián? Bueno, esto lo está estudiando la justicia, quién más que la familia de Penélope que viene batallando, ¿no? Yo creo que esa respuesta la tiene que dar Penélope por respeto a su familia. Sí, tal cual. ¿Vos crees que el esquema de poder que finalmente se terminó imponiendo en ese movimiento destituyente fue el responsable de la muerte y del fallecimiento de tu hermano? Hubo un trabajo de inteligencia previamente y para darte claras muestras de esto, el embajador se acercó a la clínica porque nosotras desde el día cuando nos enteramos que Sebastián estaba semi-inconsciente, obviamente llamamos a la embajada y al consulado de La Paz para que se hicieran cargo de la salud de mi hermano hasta que una de nosotras pudiera llegar. Primero llegué yo, a los días llegó mi familia.
Y el embajador Norman Chiqui Álvarez sabía que Sebastián era periodista de tal medio, de estos medios en específico, sabía de quién se trataba, sabía quién era Sebastián. Sin embargo, no actuó a la altura de las consecuencias. No brindó ayuda a la familia. Debo debo contar a la audiencia que este señor, mientras decía el 11 de noviembre que a través de los medios, que ningún argentino corría riesgo, me había visto en horas de la tarde en la clínica y sabía que mi hermano argentino, periodista, se estaba muriendo. Sí, entonces cuando él... Penélope, porque le quiero preguntar a uno de nuestros compañeros acá en el piso. Este mismo embajador, Gabriel, es quien ahora es ministro de Trabajo del gobierno de Jujuy, ¿correcto? Exactamente, es correcto. Es el ministro de Trabajo del gobierno de Gerardo Morales, era el embajador que recibe la carta del jefe de la Fuerza Aérea agradeciéndole el armamento que había mandado durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, pero particularmente en el contexto del golpe de Estado, ¿no? Claro, allí vemos cómo se fue generando la secuencia, ¿no? Y quiénes son los personajes que están involucrados. Sí. ¿No? Está comprobado que el contingente de gendarmería que llevó el armamento a Bolivia partió de Jujuy, ¿no? El Hércules voló desde Salió del Palomar, hoy lo dijo el ministro Rossi a la mañana muy temprano, que pero sí hubo está otro comprobado contingente que sí participó de la extinción de incendios durante los días en los cuales se desarrolló todo el proceso. Hubo contingentes de gendarmería que cruzaron la frontera. Sí. Eso lo denunciamos nosotros en tiempo real. Sí, y ¿Cómo puede ser que tropas de gendarmería argentinas cruzaran las fronteras? Fue una operación de tipo militar de carácter relativamente simbólico de apoyo al golpe. Sí. Yo le quería preguntar a Penélope cómo está la causa judicial por la muerte de tu hermano, si hay algún detenido o si avanzó en algo. No hay ningún detenido, hay una causa judicial en Bolivia abierta que abrió el golpismo con el fin de que no se avance, con el fin de cerrarla, por, digamos, sugerencias de la CIDH donde fue denunciado esto. Hay una causa, hay denuncias realizadas en la Justicia Federal de Argentina, también esperando que se actúe vía justicia universal, pero en tanto haya una causa abierta en Bolivia y no se avance, la justicia universal no puede accionar. Ahora tenemos una nueva representación y el embajador Basteiro, que se ha puesto a la altura de las consecuencias, entonces confiamos en que en Bolivia va a poder prosperar y que vamos a poder ampliar, a la luz de estas pruebas de la complicidad de la embajada argentina, vamos a poder ampliar nuestra denuncia. Yo quiero decir y denunciar, porque fueron días de tortura en esa clínica, no solo para Sebastián, que muere, sino también para mi familia y para mí, que estuvimos allí, que el embajador llegaba... cada tanto yo le pedí ayuda, no tenía dónde cambiar dinero, le pedí ayuda para cambiar dinero, no me lo facilitaba, no me brindó ningún tipo de seguridad en un clima de caos tremendo, cuando yo también soy periodista, periodista argentina. Me ofrecieron ofertas en un hostel, esa era la seguridad que me daba, y lo peor de todo era que me retenía las recetas de mi hermano, se las llevaba, porque yo no podía cruzar la ciudad para ir a comprarlas, se las llevaba con la promesa de volver con los medicamentos y nunca más volvía. Penélope, los medicamentos los hicieron llegar mi familia desde Argentina. Te agradecemos muchísimo por el contacto y lamentamos enormemente la pérdida de tu hermano. Ayuda el hecho, y si seguramente, obviamente la mesa va a estar de acuerdo, ayuda el hecho de que se haya conocido esta prueba tan importante, ¿no? Esta carta donde el jefe de una de las 3 Fuerzas Armadas de Bolivia agradece la provisión de este armamento bélico, ¿no? Sí, siempre lo supimos, corroborarlo es impactante, pero quiero decir esto, que hubo un paredón mediático en Bolivia donde la primera víctima fatal es Sebastián Moro, entonces me parece que es hora de que Argentina empiece a hablar de eso, porque claro, Sebastián Moro muerto para abajo, un montón de periodistas detenidos y perseguidos. Vamos a seguir, por supuesto, este tema muy de cerca, te agradecemos muchísimo, ya se nos está terminando el tiempo del programa, pero no queríamos dejar de hablar de esto una vez conocida también esta carta en el día de ayer. Muchísimas gracias y un abrazo cálido a toda la familia. Néstor, ¿querías decir algo? Colocar el contexto en el que se dio este golpe y esta actitud de Macri de rápido apoyo militar y político y diplomático al golpe. Eran los tiempos de la rebelión popular en Chile.
contra el gobierno de Piñera, que inició toda una etapa de rebeliones populares que ha tenido ahora continuidad en Colombia contra el gobierno de Duque. Yo creo que el golpe de Bolivia fue una operación vértice, culminante, de todo un operativo para enfrentar ese proceso de rebeliones populares en América Latina en tiempos en que se está descargando la crisis, el ajuste, los planes del Fondo Monetario, etc. Y bueno, la derrota que nosotros colocamos como una gran victoria del movimiento popular, obrero, campesino, en Bolivia y en América Latina, la derrota del golpe, yo creo que ha sido clave para todos los pueblos de América Latina, ¿no? Sí. El contexto del golpe fue el contexto de la rebelión contra Piñera. Muchísimas gracias, Néstor, por haber venido. Gaby, vamos a seguir seguramente con este tema. Último comentario quiero hacerles. Esto, sin dudas, es gravísimo, marca un antes y un después. Lo que está pasando hoy es vergonzoso que la ex ministra Patricia Bullrich esté ahora con un sombrero. Ella es cómplice también por haber mandado armamento. Tiene que dar, por supuesto, respuesta a la justicia. Y agradezco al canal C5N, porque hace 2 años yo dije esto mismo acá, denuncié tener pruebas de que la complicidad de Macri y tuve persecuciones en mi casa. Muchos de los periodistas que hemos denunciado esto hemos tenido persecuciones, amenazas, y este es el único canal que nos ha permitido difundir. Muchísimas gracias.